Oh Dios Todopoderoso, Padre eterno, alabamos tu nombre esta mañana. Es un gozo para nosotros comparecer ante tu presencia hoy y reconocer tu grandeza y admirar tu poder, tu misericordia sobre nosotros. Estamos aquí como testigos de lo que tú haces con tus hijos, cómo nos has guardado en la semana, cómo nos has salvaguardado de peligros, cómo has provisto para nosotros de todo lo que necesitábamos y cómo nos tienes aquí ahora regocijándonos ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que al adorarte ahora, tu Espíritu Santo guíe nuestra mente, guíe nuestro ser y te adoremos en espíritu y en verdad. Como siempre he dicho, Señor, que tu Espíritu Santo pase el arado sobre nuestro corazón y remueva la dureza que hay en él, para que así tu palabra como semilla sea sembrada y germine y dé fruto para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que le doy gracias al Señor por este privilegio que nos concede de presentar la palabra de Dios. Y le doy gracias a todos ustedes que nos permiten hacerlo en esta hora. Quiero, hermanos, decirles que este congreso que va a celebrar el Evangelio Eterno la próxima semana tiene un lema que me ha hecho reflexionar. El lema es: preparados para el gran encuentro con nuestro Dios. Al reflexionar en este título, pienso en lo impactante que será el día cuando nos encontremos con el Señor. Hermanos, cuando la Biblia habla del encuentro final con Dios, nunca lo presenta como un evento así superficial. No presenta ese encuentro como algo liviano o como algo emocional solamente. La Biblia lo presenta como el momento más solemne de toda la historia. El profeta Amós declara: prepárate para el encuentro de tu Dios. Él no dice infórmate, emociónate o asiste solamente. Él dice prepárate. Porque, hermanos y hermanas, el encuentro final con Dios va a requerir de un pueblo preparado espiritualmente. Y mientras el mundo se distrae con entretenimiento, con política, con crisis, con placeres temporales, con una falsa sensación de seguridad, Dios está trabajando con algo más profundo. Dios está preparando un pueblo limpio, firme, transformado y refinado por el fuego de la prueba. Es por eso que he titulado el mensaje de hoy: refinados para el tiempo final. La fe probada ante la crisis de la conciencia. Cuando observamos esta imagen, no estamos viendo simplemente un diseño. Estamos viendo un retrato profético del tiempo que estamos viviendo. Si usted observa la escena cuidadosamente, usted mira allí que el cielo está en movimiento. Los ángeles están anunciando algo solemne que se aproxima. La familia aparece allí mirando hacia adelante, como representando a un pueblo que tendrá que decidir a quién va a seguir en los días finales. Y en medio de un mundo confundido, si ustedes ven, en la escena aparecen dos caminos de autoridad. Por un lado, los sistemas humanos, las voces de esta tierra, las corrientes que intentarán moldear la conciencia. Y por el otro lado, la ley de Dios, eterna, inalterable y santa, todavía siendo levantada en medio de una generación que se aleja cada vez más de Dios. De manera que esta imagen refleja exactamente la razón por la cual tendremos este congreso preparados para el gran encuentro con nuestro Dios. Porque, hermanos y hermanas,
El mundo está cambiando rápidamente. Las piezas proféticas se están moviendo. Las naciones están entrando en tensión. Los valores morales están siendo redefinidos en estos tiempos. La presión espiritual está aumentando. Y la pregunta ya no es solamente ¿qué está pasando en el mundo? La pregunta es, ¿estoy yo preparado espiritualmente para el encuentro con mi Dios? Hermanos y hermanas, antes que Dios tenga un pueblo victorioso, primero Él va a tener un pueblo refinado, un pueblo purificado por el fuego de la prueba, de la ley dominical y del sistema que la impondrá. Esto va a refinar nuestro carácter. Y no voy a hablar esta mañana de los elementos que contiene la imagen, porque eso lo voy a desarrollar en el Congreso. Que por cierto, el pastor Pérez dijo, el Congreso va a empezar el miércoles contigo. Así que yo el miércoles empiezo el Congreso. Yo voy a abrir el Congreso el miércoles. Y me dice, y luego predicas el jueves, y luego el otro invitado que viene en inglés predica viernes y sábado, y tú predicas en la mañana también el sábado. Pero hermano, yo quiero que entendamos una verdad que es bien fundamental esta mañana. Y es que la prueba de la ley dominical y las pruebas por las que ya estamos pasando no son ni será una señal de que Dios abandonó a su pueblo. Muchas veces las pruebas por las que estamos pasando son nada más evidencia de que Dios está trabajando con nosotros. Por eso quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 66 y versículo 10, para ver aquí una palabra que es pertinente meditar en ella. Salmos 66, versículo 10. Dice así: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Wow. Este versículo, hermanos, este versículo nace desde el dolor. Este versículo no fue escrito en una playa. No fue escrito desde la comodidad. Fue escrito desde la experiencia del sufrimiento. El salmista entendió algo que muchos todavía no comprenden. Y es que algunas pruebas son permitidas por Dios para purificarnos. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque muchas veces, cuando llegan las pruebas, pensamos, Dios se olvidó de mí. Dios me dejó. Dios ya no me escucha. Pero ante esas preguntas Dios responde, te estoy refinando. Eso es lo que está pasando. Te estoy refinando. Hermanos, en los tiempos bíblicos, el refinador colocaba la plata sobre el fuego. Y mientras más intenso era el calor, más impurezas subían a la superficie. Entonces el refinador quitaba la escoria y el proceso se repetía una y otra vez. Hasta que finalmente alguien le preguntaba, ¿cómo sabes cuando la plata ya está lista? Y el refinador respondía, cuando puedo ver mi rostro reflejado en ella. Hermanos, qué pensamiento tan poderoso este. Eso es justamente lo que el Señor está buscando con nosotros. El Señor está buscando reflejar su rostro sobre nosotros. El Señor, hermanos, está buscando estampar su carácter en su pueblo. Por eso es que algunas pruebas
no desaparecen rápidamente. A veces volvemos a caer en ellas. ¿Por qué será que algunas veces el Señor permite que volvamos a caer en lo mismo? No una, dos, sino hasta a veces 3 veces. ¿Qué estará el Señor haciendo con nosotros? Sin duda quitando las escorias que todavía tenemos. Escorias como el orgullo, la autosuficiencia, la confianza propia, el amor al mundo, pecados ocultos, áreas de nuestra vida que no hemos entregado. Y Dios nos ama tanto como para dejarnos sin preparación espiritual, de manera que nos permite que pasemos por lo mismo algunas veces. El otro día, yo siempre le digo al Señor que me ayude a reflejar su carácter cada día. Cada mañana le digo, Señor, ayúdame a reflejar tu carácter. Y ese día que le dije eso, la primera prueba que tuve para reflejar mi carácter, ¿dónde creen que fue? En mi hogar, con mi esposa. Surgió una situación allí, un desacuerdo, no nos pusimos de acuerdo. Y yo reaccioné de una manera que no me pareció. Y rápido vino el pensamiento, me dijiste que te ayudara a reflejar mi carácter. Te he permitido que pases por esto con tu esposa para que ahí lo reflejes. Y yo dije, ay Señor, no pasé la prueba. Hermanos, el lugar donde usted más va a reflejar el carácter de Dios es allí en su casa, con su esposita, con su esposito, con sus hijos. Ese es el lugar número 1. El otro lugar va a ser su trabajo, con sus compañeros. El otro lugar va a ser con sus vecinos. El otro lugar va a ser aquí en el templo, con los hermanos. A veces nos pasan una y otra cosa. ¿Por qué, Señor? Porque estoy buscando que las escorias que todavía tienes sean eliminadas. Hermanos, el Señor nos ama mucho y Él no quiere llevarnos al cielo así como estamos. Y por eso nos pasa por un proceso para eliminar lo que está mal en nosotros. Uno que lo entendió muy bien fue Job. Mire lo que él dijo. Job 23, versículo 10. Job 23, versículo 10. Dice así. Job 23, 10. Mas él, ¿qué cosa, hermanos? Conoce mi camino. Me probará y saldré como ¿qué cosa? Como oro. Hermanos, observen lo que Job está diciendo. Él no entendía todo lo que estaba pasando, pero sí entendía algo, y es que Dios tenía el control del proceso. Hermanos, a lo mejor ustedes tampoco entiendan todo. Es posible que usted tampoco entienda por qué está pasando ciertas luchas. Pero no olvide, hermano, hermana, que el refinador todavía está sentado junto al fuego, purificándolo a usted. Mire lo que dice Malaquías. Malaquías 3, versículos 2 y 3. Malaquías 3, versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata,
y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos, Cristo es presentado aquí como el refinador. Cristo no está siendo presentado aquí como destructor, ni mucho menos como verdugo, sino como refinador. ¿Por qué? Porque el propósito de Cristo no es destruirte. El propósito de Cristo es transformarte. Por otra parte, hermano, el fuego revela lo que realmente somos. Hay personas que parecen espirituales hasta que llega la presión. Hay creyentes que parecen fuertes hasta que llega la pérdida. Hay personas que hablan de fe hasta que obedecer cuesta. El fuego revela la realidad espiritual. Por eso Dios permite pruebas ahora, porque el carácter no se improvisa en una crisis. El carácter se forma cada día. La prueba de la ley dominical será la prueba de las pruebas. Pero antes de llegar allí, el Señor nos está preparando con pequeñas pruebas que nos salen en el camino. Por eso es importante prepararnos bien con el fundamento que estamos poniendo en nuestra vida. Jesús nos habla en Lucas 6, versículo 48, lo siguiente. Lucas 6, 48. Vamos a leer el 47 y el 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, quiero llamar su atención a las palabras: cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Yo pregunto, ¿la tormenta creó el fundamento? No. La tormenta reveló el fundamento. Y así también sucede con las pruebas. Las pruebas que estamos enfrentando hoy están revelando dónde está nuestro corazón. Las pruebas que estamos enfrentando hoy están revelando qué amamos más, de quién dependemos y cuánto conocemos realmente a Cristo. Porque Cristo también pasó por el horno, ¿no es cierto? Y aquí entramos al corazón del Evangelio. Porque Jesús no nos pide caminar por un camino que Él nunca caminó. Cristo también fue probado. Fue probado en el desierto. Fue probado allí en la tentación. Fue probado en el Getsemaní. Fue probado en el juicio. Fue probado en la cruz. Y el libro de Hebreos dice en capítulo 4, versículo 15, lo siguiente. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y esta palabra tentado, póngale probado en todo, según nuestra semejanza. Pero ¿qué cosa, hermanos? Sin pecado. ¡Wow! Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Qué Salvador el que tenemos! Jesús conoce el dolor. Jesús conoce la presión. Jesús conoce el cansancio. Jesús conoce la traición.
Jesús conoce la angustia. Jesús conoce el sufrimiento emocional provocado por la ansiedad, la soledad, el cansancio, los fracasos y las pruebas. Este es tu horno de fuego, mi hermano. Y Jesús lo conoce muy bien. Pero no olvides algo. Y es que cuando atraviesas ese fuego, Cristo no te observa desde lejos, sino que Cristo camina contigo en tu horno de fuego. Amén. ¿No pasó así con los hebreos? Vamos a leer Daniel 3, 24 y 25. Daniel 3, versículo 24 y 25. Dice así la Escritura. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Oh, hermanos, el rey, mire lo que dice. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Oh, hermanos, cuando Babilonia calentó el horno, Dios envió a Cristo para que estuviera en el horno con sus hijos. Y esta mañana es posible que alguien aquí necesite escuchar esto. Y es que el fuego, como dije, no significa ausencia de Dios. A veces el fuego es precisamente el lugar donde Cristo se manifiesta con mayor claridad. Elena de Guay escribió lo siguiente: el hacha, el martillo y el cincel de las pruebas están en las manos de un artífice hábil que no los emplea para destruir, sino para labrar la perfección de cada alma. Amén, hermanos. Dios es refinador y purificador de las almas en el calor del horno. La escoria queda para siempre separada del verdadero oro y plata del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe lo que es necesario para purificar el metal precioso, a fin de que refleje el esplendor de su amor divino. Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará a su iglesia, así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para hacer triunfar la cruz en todas partes del mundo. ¡Wow! ¡Qué poderosa cita! Permítanme destacar 3 puntos de ella. 3 puntos importantes. El primero, que las pruebas son herramientas en las manos de Dios. La cita comienza presentando a Dios como un artífice, no como un verdugo, no como alguien que disfruta ver sufrir a su pueblo, sino como un maestro constructor del carácter. El hacha corta, el martillo golpea, el cincel hiere la piedra. Y desde la perspectiva humana, eso duele. Hay golpes que no entendemos. Enfermedades que nos llegan, pérdidas, traiciones, puertas que se nos cierran, luchas internas y a veces todavía bregar con el aparente silencio de Dios. Pero el problema, hermanos, es que muchas veces nosotros juzgamos el proceso mientras Dios está viendo el resultado final. El escultor golpea la piedra
¿Por qué la golpea? Porque dentro de ella Él ve una obra terminada. Y muchas veces Dios permite pruebas porque en nosotros Él mira algo que todavía no reflejamos. Hay personas que creen que porque están pasando por luchas, Dios los abandonó. Pero la cita que hemos leído enseña exactamente lo contrario. Hermano, hermana, si Dios te está trabajando, es porque todavía no ha terminado contigo. ¿Cuántos lo creen? El martillo no cae sobre lo que será desechado. Cae sobre lo que será perfeccionado. Y el otro punto que quiero llamar su atención es la confirmación que hace el espíritu de profecía en la cita de que el horno separa la escoria del oro. Pues dice que en el calor del horno la escoria queda separada del verdadero oro. Y aquí aparece la figura del refinador del que les hablé hace unos momentos. Del hombre que calentaba el metal hasta que toda impureza subiera a la superficie. El fuego, como dije, no destruye el oro. El fuego solamente revelaba lo que no era oro. Y eso es exactamente lo que hacen las pruebas en nuestra vida. Hay cosas que solo salen cuando llegamos al horno. Por ejemplo, el orgullo solo sale cuando llegamos al horno. La autosuficiencia solo sale cuando llegamos al horno. El rencor, la amargura, el resentimiento, los celos, la envidia, el egoísmo, la incredulidad, la dependencia del mundo, solo salen cuando pasamos por el horno. Muchos creen que eran pacientes hasta que llegó la prueba. Muchos creen que tenían fe hasta que llegó el dolor. Hermanos y hermanas, el fuego que tal vez hoy nos haga llorar puede ser el mismo fuego que Dios está usando para salvarnos. Porque hay impurezas que no salen con sermones. Hay impurezas que no salen con un sermón predicado aquí el día sábado. Hay impurezas, hermanos, que solo salen pasando por el horno. El problema no es pasar por el fuego. El problema es salir del fuego siendo lo mismo. Voy a repetir esto. El problema no es pasar por el fuego. El problema es salir del fuego siendo lo mismo. Siendo la misma persona. Orgullosa, autosuficiente, con amargura, con rencor, con resentimiento. Pero hermanos y hermanas, aquí viene la esperanza. En el punto 3. Cuando dice que Cristo vigila la prueba. Cristo vigila el horno de sus hijos. Hermanos y hermanas, esta es la frase más consoladora de la cita. Porque eso nos dice que cuando entramos al horno, no entramos solos. Cristo nos vigila. Cristo vigila la intensidad del fuego. Cristo vigila la duración del fuego. Cristo vigila el límite del fuego. Oh, hermanos y hermanas, solo Cristo sabe cuánto calor soporta cada uno de nosotros. Y si a veces usted siente que no aguanta el calor, Cristo sabe que lo puede soportar y por eso se lo ha puesto así. Oh, mis hermanos, dice el apóstol Pablo que Cristo no nos dejará ser tentados más de ¿qué? Más de lo que podamos soportar o resistir. Así lo dijo Pablo. Ya lo vimos cuando los 3 hebreos fueron lanzados al horno. Nabucodonosor esperaba ver cenizas, pero en medio del fuego, ¿qué miró?
4. Un cuarto hombre. El fuego estaba allí, pero Cristo también estaba allí. Y todavía hoy, Cristo entra al horno del enfermo. Cristo hoy todavía entra al horno del perseguido. Cristo todavía entra al horno del que llora en la noche cuando sus hijos no se dan cuenta. Cristo todavía entra al horno del que llora en la madrugada cuando el esposo ni cuenta se da, cuando la esposa ni cuenta se da. Hermanos y hermanas, Cristo entra al horno del que siente que ya no puede más. Tal vez hoy alguien está diciendo: Señor, ¿para qué este horno? Y Dios responde: porque todavía no he terminado contigo. Porque todavía estoy refinando tu carácter para la eternidad. El enemigo, hermanos, quiere usar el horno para destruir nuestra fe. Pero Dios quiere usar ese horno para revelar su gloria en nosotros. Así que el Señor quiere que estemos preparados y también refinados para cuando llegue la prueba final, cuando la crisis de la conciencia tome lugar, para permanecer de pie cuando el sistema del mundo colapse. Y hermanos, la profecía dice que viene una crisis sin precedentes. Daniel 12:1 nos dice lo siguiente. Daniel 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermanos y hermanas, pero antes de que llegue ese tiempo de angustia, Dios está refinándonos. Antes de que llegue ese tiempo de angustia, Dios nos está haciendo que pasemos por el horno. Antes del decreto de muerte, Dios está purificándonos. Antes de la marca de la bestia, Dios está formando nuestro carácter. Porque nadie va a permanecer firme en la crisis final con una religión superficial. Nadie va a permanecer firme en la crisis final con el carácter así como lo tiene. Hermanos y hermanas, el fuego revelará, como ya dije, lo que realmente somos. Y la fe que no sea aprobada no estará preparada. Por eso nuestra lectura bíblica en 1 Pedro 1:7 es contundente. 1 Pedro 1, versículo 7. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos y hermanas, mire lo que dice el apóstol, que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Pedro está describiendo estas palabras para aquellos cristianos perseguidos. Cuando Pedro dijo esto, hermanos, se lo dijo a cristianos que estaban siendo rechazados. Cristianos que estaban siendo perseguidos por Roma. Cristianos que estaban siendo presionados por el sistema político y religioso de aquel tiempo. Los cristianos a quienes Pedro les dijo estas cosas entendían lo que era vivir bajo amenazas. Ellos entendían lo que era perder privilegios por seguir a Cristo. Y Pedro les dice: la prueba de vuestra fe. Oiga eso.
No dice prueba de emociones. No dice prueba de talentos. No dice prueba de apariencia religiosa. Dice la prueba de vuestra fe. Porque hermanos, cualquiera puede servir a Dios cuando todo está bien. Pero la verdadera fe aparece cuando obedecer es difícil. Por eso Jesús dijo en Mateo 13, versículo 20 y 21, lo siguiente. Mateo 13, versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué cosa? Tropieza. Hermanos y hermanas, ¿dónde usted ha sido sembrado? ¿Qué clase de terreno es usted? Aquí nosotros vemos que el que es sembrado en pedregales, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Tropieza. Muchos amamos el evangelio, pero cuando el evangelio exige sacrificio, ¿qué pasa con ese amor? Muchos decimos amar la verdad hasta que la verdad nos afecta. Hermanos y hermanas, la verdad hay veces que afecta el trabajo. La verdad hay veces que afecta la reputación. La verdad hay veces que afecta la economía. La verdad hay veces que afecta las relaciones. La verdad hay veces que afecta la comodidad. Y la profecía dice que todo eso vendrá. Hermanos, la crisis final no será una prueba de quién es más inteligente. La crisis final no será una prueba de cuánto conozco de doctrinas solamente. La crisis final no será una prueba de membresía eclesiástica. Si soy de una iglesia independiente o soy de una iglesia de la organización, la crisis final no tendrá nada que ver con eso. La crisis final será una prueba de lealtad. La crisis final, hermanos, será cuando no podamos comprar ni vender a menos que tengamos la marca. Allí, hermanos, se va a revelar si seguiremos obedeciendo a Dios y sus mandamientos o vamos a apostatar adorando a la bestia y a su imagen. Porque como ya dije, esa será nuestra prueba final. El don de profecía lo dice así. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Mediante la cual se va a decidir ¿qué cosa? Su destino eterno. Por eso Dios está, esta es la última prueba. La prueba vendrá seguramente. Me fue mostrado que la observancia de una institución del papado sería impuesta al pueblo por una ley dominical, mientras que el día de reposo santificado por Jehová sería pisoteado. Vemos que el mundo está trabajando con el fin de establecer mediante la ley un día de reposo falso y de convertirlo en una prueba para todos. Este asunto no tardará en estar delante de nosotros. El día de reposo de Dios será pisoteado y en su lugar se exaltará un falso día de reposo. Las leyes dominicales tienen la posibilidad de infligir grandes sufrimientos a los que observan el séptimo día. El desarrollo de los planes de Satanás desatará la persecución contra el pueblo de Dios.
Pero los siervos fieles de Dios no necesitan temer acerca del resultado del conflicto. Si quieren seguir las normas establecidas para ellos en la vida de Cristo, si quieren ser fieles a los requerimientos de Dios, su recompensa será, ¿qué cosa, hermanos? La vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios. Amén. En este tiempo, dice nuestro pueblo, debería estar empeñado en trabajar definidamente, ¿por qué cosa? Por la edificación del carácter. Y por eso Dios te permite ahora en este tiempo pasar por pruebas para trabajar con tu carácter. Dios está mirando en ti y en mí las aristas del carácter que necesitan ser pulidas. Voy a leer nuevamente este párrafo. En este tiempo nuestro pueblo debería estar empeñado en trabajar definidamente por la edificación del carácter. Debemos reflejar ante el mundo las características de ¿quién, hermanos? Del Salvador. Es imposible agradar a Dios sin ejercer una fe genuina y santificadora. Somos responsables individualmente de nuestra fe. La fe verdadera no es una fe que fracasará cuando sea sometida a prueba, sino que es el don que Dios da a su pueblo. Esta cita es muy profunda, como para dejarla simplemente en una lectura. Permítanme destacar 5 puntos de ella. El primero, que la prueba final va a definir el destino eterno. Pues leímos que la imagen de la bestia se formará y constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. O sea, hermanos y hermanas, la crisis final no será solamente política o social. La crisis final será espiritual. El conflicto final va a girar alrededor de obediencia, adoración, lealtad y fidelidad a Dios. No será simplemente a qué iglesia perteneces. No será simplemente qué doctrina conoces, aunque es importante. Va a girar en torno a quién obedecemos, cueste lo que cueste. Apocalipsis 13, usted ya lo ha leído y no lo vamos a leer. Pero ahí muestra que el mundo entero será presionado para someterse al sistema de la bestia. Y ahí se va a revelar, dice el don de profecía, el verdadero carácter. Muchos hoy creen que están preparados porque son muy experimentados en el conocimiento profético. Muchos creen que hoy están preparados porque conocen bastante de doctrina. Pero la crisis final, hermanos, dice la cita, no probará solamente el conocimiento, probará ¿qué cosa? El carácter. El carácter. Es en la crisis que se revela el carácter. No que se forma, sino que se revela. Hay personas que saben mucho de Biblia. Saben mucho de profecía, pero no soportan la presión cuando les llega. A veces entendemos muy bien el Apocalipsis. Entendemos muy bien Daniel. Pero todavía no hemos aprendido a depender completamente de Dios cuando nos llegan las pruebas. Hermanos y hermanas, la prueba final va a revelar quién realmente vive por fe. Y el punto 2 no deja de ser relevante. Cuando dice que el sábado, ¿qué cosa? Será el centro del conflicto final. Hermanos y hermanas, la cita dice que la observancia de una institución del papado va a ser impuesta. Aquí el espíritu de profecía deja claro que el conflicto final será una batalla de adoración.
Y cuando nosotros vamos a Éxodo 28 al 11, ustedes saben, no lo vamos a leer, allí el sábado se conecta con la creación, con la autoridad divina y con la lealtad al Creador. Por eso el diablo odia el sábado, porque el sábado declara que Dios es el Creador. El sábado declara que Dios tiene autoridad. El sábado declara que la salvación pertenece a Dios. Hermanos y hermanas, el enemigo no solo quiere cambiar un día, él quiere reemplazar la autoridad de Dios por la autoridad humana. La observancia del sábado en el tiempo final será más que un asunto doctrinal. Será una demostración de fidelidad bajo presión. Por eso es que dice Apocalipsis 14, aquí está ¿qué cosa? La paciencia de los santos. Hermanos, el sábado será la línea visible entre obediencia humana y obediencia divina. Y el pueblo de Dios va a necesitar una experiencia profunda con Cristo, al punto de que prefiera perderlo todo antes que desobedecer a Dios. Oh, hermanos y hermanas, el punto 3 dice que la fe verdadera es la que resiste, ¿qué cosa? El horno. Así lo leímos, la fe verdadera, dice, no es una fe que fracasará cuando sea sometida a prueba. Hermanos, esta es una de las declaraciones más poderosas de la cita, porque hay una fe emocional y hay una fe refinada. Hay una fe que canta cuando todo está bien, pero que desaparece cuando llega al horno. Hermanos, la fe genuina es una fe que permanece, es una fe que resiste, es una fe que persevera, es una fe que confía aún en el silencio de Dios. Es como la de Job, que dijo, aunque él me matare, ¿qué cosa? En él esperaré o confiaré. Hermanos, la fe verdadera no depende de circunstancias favorables. La fe verdadera depende de una relación viva con Cristo. Dios está permitiendo pruebas hoy, porque está preparando un pueblo para mañana. El horno de hoy es entrenamiento para la crisis de mañana. Si una pequeña prueba hoy ya destruye tu fe, pregúntate, ¿estarás preparado para la prueba final? ¿Qué ocurrirá cuando llegue la presión mundial? Por eso es que Dios permite demoras algunas veces. Por eso es que Dios permite luchas algunas veces. Por eso es que Dios permite conflictos algunas veces. Pruebas internas. Pero como ya dije, no para destruirnos, sino para señalarnos lo que está mal y para enseñarnos a vivir completamente por la fe. El punto 4 habla de que el carácter debe ser edificado, ¿cuándo? Ahora. Pues la cita dice que nuestro pueblo deberá estar empeñado en trabajar definidamente por la edificación del carácter. Y este es el corazón del mensaje. Hermanos y hermanas, Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Porque el carácter es lo único que vamos a llevar a la eternidad. A veces solo queremos milagros. A veces solo queremos emociones. A veces solo queremos manifestaciones. A veces solo queremos conocimiento profético. Pero Dios quiere pureza. Dios quiere humildad. Dios quiere paciencia. Dios quiere dominio propio. Dios quiere semejanza a Cristo. Hermanos y hermanas, Pablo dice que Dios quiere una iglesia gloriosa que no tenga, ¿qué cosa? Mancha ni arruga. Oh, hermanos y hermanas, ¿qué quiere decir eso?
Una iglesia que refleje el carácter de Cristo. El carácter, hermanos y hermanas, no se forma en un día. El carácter se construye cada día, en pruebas pequeñas, en decisiones diarias, en victorias ocultas, en luchas privadas, en el trato que nos tenemos como esposos, en el trato que nos tenemos como familia. Allí se construye el carácter. El problema es que queremos estar listos para la crisis final sin pasar por el proceso de refinamiento. Pero Dios, hermanos, no va a improvisar a su pueblo para que sea santo en el último minuto. Dios está santificando a su pueblo ahora. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El carácter para el tiempo final se está formando ahora. Mira el punto 5. ¿Para qué? Para que Dios, dice, tenga un pueblo firme en medio de la persecución. Pues dice la cita que los siervos fieles de Dios no necesitan temer acerca del resultado del conflicto. En otras palabras, aunque la cita habla de ley dominical, habla de persecución y pruebas, hermanos, el tono final de la cita no es derrota. El tono final es victoria. Porque el conflicto final, hermanos, ya tiene un resultado profético. Y es que en Cristo somos más que vencedores. El enemigo va a levantar presión. El enemigo va a levantar oposición. El enemigo va a levantar persecución. Pero Dios va a tener un pueblo firme. Dios va a tener un pueblo purificado. Dios va a tener un pueblo sellado con el Espíritu Santo. Pero ese será un pueblo que se preparó antes de llegar allí. Hermanos, el llamado final no es a que vivamos aterrados por la ley dominical. El llamado final no es que vivamos aterrados por el futuro que no ha llegado. El llamado final de Dios es a vivir preparados cada día. Porque cuando el mundo vea el caos, cuando el mundo vea la persecución, cuando el mundo vea la presión y la apostasía, Dios va a tener un pueblo que va a reflejar su gloria. Dios va a tener un pueblo que va a reflejar la mansedumbre de Cristo, la pureza de Cristo, la fidelidad de Cristo y la fe de Cristo. Y aunque el horno sea calentado 7 veces, cuando la ley dominical llegue, no se nos olvide que Dios va a caminar con nosotros en medio del horno. Hermanos y hermanas, Dios va a caminar con nosotros. De manera que esta mañana surge la pregunta: ¿cómo debemos prepararnos entonces para el tiempo final? Porque la preparación no comenzará cuando llegue la crisis. La preparación debe comenzar ahora. Y nos debemos preparar no con miedo. Nos debemos preparar no obsesionados con noticias. Nos debemos preparar no dominados por la ansiedad, sino que debemos prepararnos permaneciendo en Cristo y rindiéndonos a Él. Mire lo que dice Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Observen, hermanos, aquí Jesús no esconde el costo del discipulado. Jesús nunca escondió el costo del discipulado. A veces queremos bendición sin rendición. A veces queremos victoria sin sacrificio. A veces queremos eternidad sin transformación. Pero aquí dice el Señor: niéguense. Niéguense a sí mismos. Hermanos, Cristo no está preparando espectadores. Cristo está preparando discípulos que se nieguen a sí mismos.
que tengan una vida de oración, como dice Lucas 18:1. Dice así Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cada cuánto, hermanos. Siempre, y no desmayar. Hermanos y hermanas, ¿puede haber un cristiano fuerte sin oración? No. No puede haber un cristiano fuerte sin oración. La oración fortalece la fe. La oración limpia el corazón. La oración conecta el alma con Dios. Pero esto debe de ir acompañado, como dice ahí en la pantalla, de estudio de la Biblia, de una vida de santidad, de una dependencia de Dios, de un servicio a los demás y de una firmeza en la verdad. Hermanos y hermanas, ¿qué pasará cuando llegue tu horno? Yo voy terminando ya este mensaje con esta pregunta. ¿Qué pasará cuando llegue tu horno? ¿Qué pasará cuando venga la presión, mi hermano, hermana? ¿Qué pasará cuando llegue la prueba? ¿Qué pasará cuando obedecer a Dios cueste algo? ¿Qué pasará? ¿No creen que el tiempo de prepararnos es ahora? Tal vez esta mañana alguien aquí reconoce: tengo conocimiento, pero no he sido transformado todavía. Tal vez alguien esta mañana reconoce: tengo doctrina, pero no me he rendido completamente todavía. Tal vez alguien esta mañana reconoce: conozco de Cristo, pero no tengo una relación profunda con Él. Si ese es el caso, hermano, hermana, ¿por qué no le dices entonces al Señor esta mañana: refíname, refíname para el tiempo final? Amén. ¿Por qué no le decimos lo que dice Salmo 26:2, hermanos? Salmo 26:2. Salmo 26, versículo 2, dice así: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hermanos, después de todo lo que hemos visto esta mañana, después de hablar del horno esta mañana, después de hablar de la prueba, después de hablar del refinamiento, después de hablar del carácter y de la crisis final, la pregunta ya no es: ¿qué saldrá de mí cuando llegue el fuego? Porque el fuego no crea el carácter. La pregunta es: ¿saldrá de mí un carácter como el de Cristo? Hermanos y hermanas, no sé si usted se sienta cansado. No sé si usted se siente herido por algunas cosas. No sé si usted se siente confundido por algo. No sé si usted está luchando en silencio. No sé si está pasando por un horno que ni el pastor conoce. No sé si está pasando por un horno que los hermanos no conocen, que la iglesia no conoce, pero usted sabe que está en ese horno. Déjeme decirle esta mañana que el Espíritu Santo nos ha recordado algo. Y es que Dios no le está destruyendo al permitirle pasar por ese horno. Solamente el Señor
lo que está haciendo es refinándole para la eternidad. Por eso David dijo, escudriñame, pruébame. Mire, él no le dijo, quítame las pruebas. No, no, no. Él no dijo, quítame las pruebas. Él dijo, escudriñame y pruébame. ¿Por qué, hermanos? Porque David entendió algo poderoso. Y es que es mejor entrar al horno con Dios que vivir cómodamente sin Él. Hermanos, el tiempo final no va a necesitar cristianos superficiales. En el tiempo final no van a sobrevivir las emociones. Los cristianos emocionales solamente no van a sobrevivir en el tiempo final. Los cristianos que solo dependen del sentimiento no van a sobrevivir en el tiempo final. Los que tienen una religión de apariencia solamente no van a sobrevivir en el tiempo final. Solo van a sobrevivir los hombres y mujeres que hayan sido refinados por Dios. Va a sobrevivir un pueblo limpio, un pueblo firme, un pueblo lleno del Espíritu Santo. Va a sobrevivir un cristiano que verdaderamente esté enamorado de Cristo. Hermanos y hermanas, solo un cristiano inamovible, aunque el horno sea calentado 7 veces más, es el que va a sobrevivir. Así que esta mañana el Señor le está diciendo, no rechaces el proceso. No rechaces el proceso. No desperdicies el horno. No huyas del refinamiento. Porque el fuego que hoy te duele puede ser el mismo fuego que Dios está usando para prepararte, para permanecer de pie cuando el mundo se derrumbe. De manera que esta mañana, antes que termine este mensaje, quiero hacer un llamado sencillo. Y no lo voy a hacer para personas perfectas, ni para personas fuertes. El llamado no es para personas que nunca lloran, sino para personas que quieran decirle al Señor, refina mi vida, purifica mi carácter, quita la escoria de mi corazón, hazme permanecer firme ahora para estar firme en el tiempo final. Hermanos y hermanas, ¿cuántos le quisieran decir eso al Señor? Si ese es su deseo, allí donde está yo quiero invitarle a que incline su rostro delante de Dios y que le diga al Señor, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Y cuando pase por el horno, hazme salir como oro para tu gloria. ¿Cuántos se lo quieren decir? Vamos a arrodillarnos entonces para decírselo. Amante Padre que esté en los cielos, le agradecemos por entender o hacernos entender cómo se prepara uno para cuando llegue el horno de fuego final. Es pasando desde allá por el horno de fuego preliminar. Y ahora, Señor, queremos suplicarle que nos ayude para que cuando pasemos por la siguiente prueba o por la que tal vez ya estemos pasando, nos ayude a entender muy bien cuál es su propósito al permitir esto. Señor, le rogamos que la escoria que hay en nosotros salga. Oh Dios, todavía somos orgullosos, todavía somos autosuficientes, todavía somos envidiosos, celosos, resentidos, rencorosos, todavía somos egoístas. Por favor, Padre, le pedimos que quite todas estas escorias de nosotros. Y si pasando por la prueba es la única manera como van a ser quitadas, entonces ayúdenos a que en la prueba no quitemos la mirada de usted. Y que nunca nos olvidemos que usted está con nosotros en medio de la prueba. Señor, si la prueba se ha de dilatar en el tiempo que usted lo considere,
que nosotros solo permanezcamos firmes y leales a usted. Que nosotros solo le amemos. Que nosotros solamente tengamos la paciencia de los santos. Señor, le rogamos que en aquel día, cuando llegue la prueba final, todos los que estamos aquí, salgamos purificados como el oro. Porque desde ya estamos siendo purificados. Le pedimos que usted, que ve metal precioso en nosotros, haga este trabajo de la manera que usted lo sabe hacer. Y que nosotros simplemente como la arcilla, como el barro, nos dejemos moldear por usted. Ayúdenos, Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.